Asesinó a más de 300 niñas en 3 países y después desapareció. Este es el caso del monstruo de los Andes. Hola a todos, yo soy Leslie y el día de hoy te vengo a contar el caso del monstruo de los Andes. Antes de comenzar con este video, no se te olvide darle al botón de suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada que subimos un nuevo video. Además te quiero recordar que me puedes seguir en todas mis redes sociales, las cuales aparecerán aquí en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Era el séptimo hijo de 13 hermanos. Su madre se dedicaba a la prostitución, motivo por el cual él nunca supo quién era su verdadero padre. La única persona que se encargaba de su crianza era su madre y en algunas ocasiones algunos hombres que se hacían cargo de ellos. Mas sin embargo, la crianza que le brindaban era bastante violenta, dándole castigos demasiado fuertes. Incluso algunos de sus hermanos llegó a decir que eran amarrados y golpeados como animales. También se llegó a ver el testimonio de algunas vecinas que señalaban que los gritos de los niños eran bastante fuertes. Y desde este momento fue que comenzó una infancia no tan buena para Pedro. Obviamente todo esto lo comento en son informativo y no para justificar los hechos de esta persona. En ocasiones también había momentos en los que su madre tenía que trabajar, mas sin embargo todos ellos solamente vivían en una habitación. Así que normalmente los echaba de la casa y hacía ahí sus cosas. Mientras que en otros momentos ella llegaba bastante borracha y no le importaba que ellos estuvieran ahí, por lo que muchas veces llegaron a escuchar a su madre teniendo relaciones sexuales. A sus 9 años trató de violar a su hermana menor, sin embargo fue descubierto por su propia madre, quien al instante lo castigó. Lo amarró y le quemó los pies, para después echarlo de la casa. Desde aquel momento las calles se convirtieron en su hogar. Algunos dicen que dentro de esta época fue abusado sexualmente por varios hombres que también vivían en las calles, por lo que de alguna u otra manera tuvo que aprender a defenderse, teniendo incluso peleas a cuchillos con algunos de estos hombres. Y esto se mantuvo así hasta que él cumplió 12 años, cuando una pareja estadounidense, al ver su situación, decide adoptarlo. Y a pesar de que esta pareja trató de recibirlo en su casa de la mejor manera, uno de sus profesores comenzó a abusar sexualmente de él, motivo por el cual decidió regresar a las calles y no soportar estos abusos. Cuando regresa a las calles, él busca la manera de subsistir, comenzando a buscar comida entre la basura y en algunos casos a consumir también droga. Por lo que la manera más sencilla para él de conseguir dinero era simplemente robando a las personas, motivo por el cual fue detenido a sus 21 años y condenado a 7 años de prisión. En este lugar, al igual que le había sucedido antes, comienza a recibir abusos por otras personas, en este caso por 4 presos, quienes lo usaban como un tipo de juguete sexual. Mas sin embargo, en este momento Pedro ya no quería seguir siendo la víctima y reaccionó en su contra, y una noche va hacia cada uno y los estrangula. Por este cometido le dan 2 años de cárcel adicional, ya que él comenta que todo esto había sido en defensa personal. Mas sin embargo, algo que no sabían las autoridades es que en el momento que él cometió estos crímenes, algo en su ser se despertó y comenzó a sentir bastante placer, dando así el comienzo a su historial delictivo. En un principio, Pedro no tenía muy claro qué era lo que él buscaba o quería, por lo que iba atrás de mujeres, señoras y niñas. Pero posteriormente se fue centrando más en niñas andinas. Él se comenzaba a acercar a ellas diciéndoles que les quería dar algún tipo de regalo o dulce. Y cuando tenía su atención, él rápidamente las cogía y se las llevaba lejos del pueblo. Estando ya bastante lejos, él las ultrajaba y posteriormente las asesinaba, para después tener necrofilia.
En algunos casos escondía el cuerpo y en otros los enterraba. Tiempo después él señaló que los cuerpos que escondía los usaba como si fueran un tipo de muñeca. De hecho, así las bautizó, sus muñequitas. Y él decía que las escondía para utilizarlas más tarde. Mas sin embargo no sentía el placer que él quería porque éstas no se movían. Desde aquel momento, él comenzó a llevarse solamente a niñas que fueran de bajos recursos, de pueblos o de alguna etnia, ya que en este momento la policía no le daba mucha importancia a este tipo de personas, ya que si fuera una niña de un estrato mucho más alto, comenzaba a hacer todo un revuelo por encontrarla. También llegó a decir en un momento que él prefería cometer estos crímenes a la luz del día. A pesar de que fuera un poco más sencillo ser descubierto de día, señalaba que gracias a esto él podía ver cómo los ojos de sus víctimas se apagaban. En Perú llegó a matar a un total de 100 niñas, entre los 9 y los 12 años. Por lo que desde aquel momento comenzó a tener el apodo de El Monstruo de los Andes. Esto hasta que trató de raptar a una niña de los ayacuchanos, quienes al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo decidieron tomar justicia a mano propia, siguiendo un poco sus tradiciones. Así que lo amarran desnudo y lo cubren de miel para que las hormigas se lo devoraran. Mas sin embargo, en medio de todo esto apareció una mujer que estaba conduciendo un jeep. Y ella le pide a estas personas que se calmen y que ella llevará a este hombre ante la justicia. Los ayacuchanos aceptan y es dejado con la señora. Así que el monstruo de los Andes se sube al jeep y es llevado por la señora. En este punto de la historia existen dos versiones. En una se dice que la señora nunca lo llevó hasta las autoridades y que simplemente lo dejó en medio de la carretera y ella se fue. Mientras que hay otra versión, la cual muchos creen que es la más correcta. Dicen que esta señora sí lo llevó hasta las autoridades, mas sin embargo las autoridades peruanas no tenían ganas de hacer todo el papeleo que se debía de hacer con esta persona, ya que recordemos bien que él era colombiano. Así que tenían que hacer un arduo papeleo para que él fuera llevado hasta Colombia. Papeleo que no estaban dispuestos a hacer, ya que para ellos era insignificante lo que llegase a pasar en algunas tribus, sin saber o sin darse cuenta que esta era la persona que había cometido tantos asesinatos. Así que simplemente lo deportan a Colombia. En este punto realmente no se sabe en cuál de los tres países estuvo, ya que tanto en Colombia como en Ecuador comenzaron a recibir muchísimos reportes de niñas desaparecidas, mas sin embargo muchos creían que esto simplemente era por la trata de blancas, ya que por lo menos en Colombia en ese momento estaban pasando muchas situaciones políticas, las cuales llevaron a muchas guerras internas. Mas sin embargo, esta idea se fue quitando de la mente de los ecuatorianos cuando encontraron una fosa con 4 cuerpos, los cuales pertenecían a 4 niñas que habían sido reportadas como desaparecidas. Al momento de hacerle la autopsia a estos cuerpos, se dieron cuenta que las niñas habrían sido abusadas y asesinadas. Pero tristemente esta era la única información que tenían, no tenían idea de quién era la persona que había cometido estos crímenes ni el por qué, ya que ninguna de ellas tenía alguna similitud sanguínea o de su apariencia. Y este caso de hecho duró años sin resolverse, a pesar de que tenían ya los cuerpos de algunas de sus víctimas. Así que el temor en Ecuador comenzó a ser cada vez más grande, y el modus operandi era exactamente el mismo. Él llegaba y se acercaba a las niñas ofreciéndoles un dulce o incluso regalo. Después se las llevaba a un lugar un poco más lejano de donde estaban y se las llevaba hasta un lugar solitario con bastante pasto. Lugar donde no podría ser visto por nadie y mucho menos escuchado. De hecho, también llegó a hacerse mucho a las salidas de las escuelas, por lo que en Ecuador llegó un punto en el que literalmente ya iban de a 2 personas a recoger a las niñas. Como les mencioné antes, las personas de Ecuador ya estaban bastante prevenidas con cualquier tipo de cosa o conducta que vieran sospechosa, ya que aunque no supieran cómo era la persona que estaba haciendo todos estos crímenes, sabían que estos crímenes estaban sucediendo, así que trataban de tener mucho cuidado con sus niñas. Tal fue el caso de Mari, una niña de 12 años, quien fue casi raptada por el monstruo de los Andes.
La madre de Mary comenta que ellas se encontraban haciendo el mercado y mientras Mary jugaba, su madre se encontraba buscando algunas frutas, verduras y cosas que necesitaba. Mas sin embargo comenzó a ver a un hombre bastante sospechoso y que no le quitaba la mirada a su hija, algo que claramente le preocupó. Mas sin embargo se giró un momento a seguir tomando las frutas y solamente en ese instante este hombre toma la decisión de raptar a su hija, la agarra y sale corriendo. Sin embargo, como ella estaba tan prevenida, se percata de esto y comienza a gritar, pidiéndole ayuda a todos los que estaban en el supermercado. Lo comienzan a perseguir. Con tantos gritos y escándalo, otras personas se comienzan a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y por lo que estaba sucediendo con todas las niñas, todas las personas decidieron actuar. Así que lo atrapan y comienzan a golpearlo. En este momento, él es llevado nuevamente ante las autoridades, pero esta vez ante las autoridades de Ecuador. Y aquí le comienzan a hacer un arduo interrogatorio por todas las víctimas que habían desaparecido. Él decía que solamente era responsable de 36 víctimas e inclusive llegó a llevar a las autoridades en donde se encontraban las fosas, encontrando así el cuerpo de 64 víctimas. Todas estas niñas nuevamente de entre los 8 y los 12 años. Aunque hay varios que dicen que esta no fue la totalidad de sus crímenes y que realmente fueron 110 víctimas. Mas sin embargo, estas personas no han sido encontradas y Pedro nunca las aceptó. Cuando hablan con él para saber un poco más del por qué él decidió hacer todas estas atrocidades, él señalaba que no era el autor intelectual y que de hecho él simplemente era un cómplice. Y que el verdadero monstruo de los Andes era Jorge Patiño, un hombre ecuatoriano, quien también lo tenía amenazado de muerte. Mas sin embargo, cuando le pedían más información a Pedro sobre quién era este tal Jorge Patiño y dónde se encontraba, él simplemente señalaba que estaba en su mente. Cuando las autoridades ecuatorianas comenzaron a ver un poco el cómo funcionaba la mente de Pedro, le dieron tan solo 16 años de cárcel, los cuales ni siquiera cumplió, ya que salió 2 años antes por buen comportamiento, siendo libre en 1994 y reportado nuevamente a Colombia, pero esta vez con todo el papeleo en mano. Cuando Pedro llega a Colombia es recluido en un hospital psiquiátrico, siendo liberado en 1998 porque se había determinado que ahora era una persona sana. La última vez que se vio a este hombre fue el 22 de septiembre de 1999, cuando fue a la Registraduría Nacional a reclamar sus cédulas de ciudadanía, lo que en otros países podría llamarse como el DNI o el documento de identidad. Desde aquel momento no se supo nada más de él, no se conoció cuál fue su paradero ni qué sucedió en su vida. Mas sin embargo, en el 2002 comenzó a ser buscado por la Interpol, quienes tenían una orden de captura en su contra. Esto por todos los crímenes que había cometido en el pasado. E inclusive la Interpol llegó a hacer un retrato de cómo él se vería en aquel momento para que fuera un poco más fácil encontrarlo. Sin embargo, a pesar de estos intentos, no se supo nada de él, nadie dio ningún tipo de información y nadie supo realmente en dónde se encontraba. Ya hasta el 2012 se volvió a mencionar su nombre, después de que habría sucedido un caso bastante similar a los que él cometía en Tunja, Colombia. La víctima era Andrea García, de 12 años, y como les había mencionado antes, el modus operandi en que ella desapareció es bastante similar al que manejaba el monstruo de los Andes. Mas sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe nada más sobre el caso de ella. Las personas que se creían sospechosas no han sido condenadas, y todos creen que realmente fue otra víctima del monstruo de los Andes. Bueno chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, demuéstramelo con un like y suscríbete. Recuerda también que subo videos todos los viernes y que puedes dejarme en tus comentarios qué opinas de este video y si hay algún otro que te pueda llegar a gustar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.